¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Incorruptibles. Esta noche me siento muy contento porque tengo la oportunidad de entrevistar a un personaje de la vida política de nuestro país que ha generado una influencia muy significativa y un ánimo de transformación desde su trabajo como senador de la República, como diputado federal y además reelegido diputado federal, obteniendo en ambas ocasiones la mayor cantidad de votos que se ha podido generar dentro del ámbito legislativo por un candidato, situación que lo convierte entre los más votados a nivel nacional. Creo que actualmente es el segundo más votado de todos los legisladores, lo cual garantiza claramente su trabajo y que la continuidad en el trabajo legislativo sea consecuencia del aprecio popular. Me siento muy feliz de presentar a un diputado de avanzada y quiero decir que he tenido la oportunidad de conocerlo en algunos encuentros, por ejemplo, de manera muy precisa cuando se dio esta lucha por la defensa de la cooperativa La Cruz Azul. Él en la legislatura pasada formaba parte de la comisión de fomento cooperativo y tuvo la preocupación de conocer a profundidad este tema. Evidentemente también promovió iniciativas en torno a las cooperativas. De manera específica, recuerdo a Benjamín Robles, antes de este tema, cuando le abrió la puerta a los periodistas. Aquí en la Cámara de Diputados, donde me encuentro, tuvimos un foro de periodistas al cual acudió mi querido amigo, un gran maestro del periodismo con quien tuve la oportunidad de compartir espacio, Virgilio Caballero, quien además fue un importante legislador de nuestro país, diputado federal, y siendo diputado local fallece Virgilio, pero fue un promotor de las causas de la transformación. Debo decir también que Virgilio fue corrido de la Cámara de Diputados por un despreciable legislador llamado Felipe Calderón, quien no le daba la posibilidad de que el canal del Congreso, dirigido por Virgilio, pudiese ser el medio que transmitiera las voces parejas de todos y esa minoría menguada durante el neoliberalismo, pues Virgilio le abría la voz a todos y Calderón por eso lo mandó fuera de la Cámara de Diputados, siendo el director del canal de la televisión del Congreso. Pues hablamos en ese foro al que nos invitó el diputado Benjamín Robles sobre los problemas que tiene el periodismo en México, la persecución a los periodistas, el drama de los periodistas que viven en condiciones de extrema pobreza y los periodistas de a pie sin ninguna garantía social, marginados, empobrecidos, perseguidos y ejecutados por el crimen organizado. Esos son los foros a los que pudimos asistir con Benjamín Robles, pero también tuve la oportunidad de ser invitado a un foro sobre el análisis económico, a donde participé sin ser economista, pero que me preocupaba mucho el tema tanto de la economía social, situación que me llevó después a tener un debate en una de las mañaneras que quizás algunos de ustedes recuerden, con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, defendiendo yo el modelo cooperativista y pidiendo que se generaran cooperativas en torno al desarrollo del tren transísmico o transoceánico, de la ruta del Tren Maya, que haya cooperativas donde va a estar el aeropuerto Felipe Ángeles o justamente en la refinería de Dos Bocas. Pues se dio esta reunión de expertos en economía del Instituto Nacional de la Economía Social, legisladores como Gerardo Fernández Noroña, desde luego el actual presidente de Morena. Todos convergimos en este foro, en este encuentro que nos abrió el espacio Benjamín Robles, quien además es economista y está muy preocupado porque este país tenga los mayores índices de crecimiento. Yo quisiera recordar que Benjamín Robles ha sido senador de la República y 2 veces diputado federal.
Pero ¿qué ha hecho Benjamín para que me llame a mí la atención? Específicamente, él promovió iniciativas desde hace ya 6, 9, casi 10 años, sistemáticamente, como por ejemplo la iniciativa del derecho al agua potable. Justamente el agua potable que se hace tan importante y que estamos viendo la enorme contaminación de ríos, de afluentes y el daño a la salud y a la condición humana de no tener agua como un derecho humano. Se preocupó por el tema de las cooperativas, lo acabo de mencionar, promoviendo iniciativas contra la llamada Ley Billy, de Billy Álvarez, el exdirector general de la cooperativa Cruz Azul, que no solamente ostentaba un cargo inexistente en la Ley de Sociedades Cooperativas de Producción, orientadas a la producción, sino que también quería la privatización de las cooperativas por encima de la asamblea de socios, pues esto fue parte de lo que combatía Benjamín Robles con sus iniciativas. Promovía una ley para incrementar el salario mínimo, situación que me llama la atención porque justamente en estos momentos estamos viendo ese crecimiento al salario mínimo ya en el gobierno de la Cuarta Transformación, pero en aquel tiempo, siendo oposición, Benjamín Robles tenía esta iniciativa. La protección a los ahorradores defraudados. ¿Quién no ha sido víctima de una defraudación con sus ahorros, con sus tarjetas de crédito, compras injustificadas que se le cargan a las personas y comisiones excesivas? Realmente un trato oneroso por parte de estas empresas para sus propios beneficios, discriminatorio y empobrecedor. Por eso Benjamín Robles tenía estas iniciativas de protección a los ahorradores defraudados. Eso sí, los bancos se protegieron y nos mandaron sus deudas, pero los que ahorran y les cargan o les roban, ¿quién los defiende? Por eso estas iniciativas. Reforma constitucional en materia al combate de la corrupción. Hoy lo vemos que este es el eje de la Cuarta Transformación. Benjamín Robles se anticipó varios años tratando de legislar a través de una reforma constitucional para que no hubiese corrupción, combatiéndola. Contraloría ciudadana. Qué importante es para los ciudadanos tener el conocimiento y el ejercicio de los recursos públicos. Derecho a la salud, bueno, desde aquí le mando un saludo a nuestro amigo el doctor Rodolfo Ondarza, con su programa Salud Universal. Él es un defensor del derecho humano a la salud, y esta ya era una iniciativa que tenía Benjamín Robles hace tiempo también. Mejora de programas o acciones de desarrollo social estatal, que es muy importante. Uso de tecnologías en centros escolares. Hoy estamos viendo que la pandemia se ha podido superar en algunas instituciones y en algunas familias a través del uso de la tecnología. Pero el que esto se generalizara era una iniciativa de avanzada, previendo que en algún momento la dependencia tecnológica iba a permitir que no se rompiera esta cadena del conocimiento, que desgraciadamente con la pandemia se fracturó en muchos lugares del país, donde las condiciones económicas, la falta del internet, problemas de energía eléctrica, lugares donde no hay dispositivos electrónicos, aulas antiguas todavía e insalubres que se tienen que transformar. Pues la iniciativa apuntaba a que el uso de las tecnologías se generalizara en los centros escolares. Licencia de por paternidad. ¿Cuántos padres no tienen esta condición cuando nacen sus hijos? Cuando requiere la madre al padre, o cuando la madre muere en un parto y el padre tiene que hacer frente, si no hay una protección al varón respecto a la paternidad, no hay forma de que el hombre pueda contribuir con su esposa. Qué importantísima iniciativa, muy inteligente y muy humana del diputado Benjamín Robles. Quiero recordar también las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas a los sindicatos. Justamente ahora que Romero de Champs está buscando a sus personeros para mantener el control del sindicato de Pemex, que ha sido señalado, ¿sí? Evidentemente, el que los sindicatos puedan actuar de manera efectiva y transparente es una necesidad planteada por Benjamín Robles, fundamental. Recursos para investigación para el desarrollo rural. Tenemos una enorme marginación en el campo.
en este momento. El campo no puede competir, el campo mexicano, con el campo norteamericano. El proteccionismo en Estados Unidos es de 10-1 respecto al proteccionismo en México. En un estado como Wisconsin hay 24,000 productores de leche, en México hay 1,000. Y el proteccionismo de Wisconsin y en general de Estados Unidos respecto al de los mexicanos no es comparativo. Además, cuando se propone investigación para el desarrollo rural, pues estamos hablando de tecnificación, pero no de entregarle a Monsanto o Bayer nuestra riqueza a cambio de semillas transgénicas para perder nuestra riqueza planetaria consignada a nuestro territorio, sino para garantizar mayor productividad, mayor eficiencia y regenerar el campo, desmontar aquellos espacios donde hay que hacerlo productivo y cambiar el paradigma de productividad. También desarrolló iniciativas para el matrimonio igualitario. Hoy en México se habla justamente de estas iniciativas con enorme avance, pero esto ya lo tenía la agenda y la iniciativa presentada en comisiones, y seguramente muchas de estas llegaron a la tribuna del diputado Benjamín Robles. También se ha hablado de la protección de derechos y cultura de los pueblos indígenas. Benjamín Robles es oaxaqueño, y en Oaxaca la fuerza, la raíz indígena es potentísima. Necesita protegerse además, porque hay muchos riesgos, y por eso el planteamiento de los derechos y cultura de los pueblos indígenas, apoyo a jóvenes de entre 19 y 29 años de edad para que consigan su primer empleo. Perdón, yo no sé si piratearon esta iniciativa, qué bueno, o retomaron, mejor dicho, la iniciativa, y hoy tenemos jóvenes construyendo el futuro. Felicidades, diputado, por esta iniciativa que has planteado y que la podemos nosotros celebrar como un proyecto nacional de la Cuarta Transformación. No se podrá suspender el suministro de energía eléctrica por falta de pago oportuno. ¿Cuántas personas de edad avanzada no pueden pagar la energía eléctrica? Calderón obligó a la desconexión de las personas, que si llegaba el día fatal en el que no se podía pagar el recibo, llegaba a la Comisión Federal de Electricidad, orquestada por Calderón, a cortarle la electricidad a la gente. ¿Sí? Esta situación es una consecuencia del golpe a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y al Sindicato Mexicano de Electricistas, hecha por Calderón, situación que le hemos expuesto al presidente. Por tanto, el que haya protección para el suministro de la energía y que si una persona de edad avanzada no la pudo pagar, o lo puedo decir hoy, que en la comunidad, en las comunidades cercanas a la planta de tratamiento de agua en Hidalgo, a quienes un presidente municipal amañado cambió los convenios que se tenían con las comunidades para poder extraer agua potable de un pozo, y que por la falta de pago del municipio a la Comisión Federal de Electricidad llegaron y les cortaron la energía eléctrica, no pueden suministrar agua potable a cerca de 10,000 personas. El riesgo humano que se vive. Por Dios, no podemos actuar así contra nuestros semejantes. Comisión Federal de Electricidad, licenciado Manuel Bartlett, esto no se lo podemos permitir porque 10,000 personas tienen sed, están en una condición insalubre, porque con toda la tragedia del desbordamiento del río Tula, a causa de la emisión, la transferencia de las excreciones de la Ciudad de México que se vierten por el túnel emisor Oriente, encima de que los ahogamos de caca de la ciudad, no les estamos permitiendo que tengan agua potable. Esto es inmisericordia. Benjamín Robles lo planteaba. Y también planteaba un banco que pretende fomentar la producción nacional de alimentos y la prosperidad de las comisiones rurales. Esto me queda muy claro, está dentro de los ámbitos probables y certeros a los que tendría que llegar el Banco del Bienestar. Salvaguardar el ahorro de los trabajadores. Bueno, cuánta tragedia hemos visto con estos medidas o unidades con las cuales se les pagan
obviamente las pensiones a los trabajadores, salvaguardar su ahorro se vuelve fundamental también, porque es lo que les queda para el último tramo de la vida. Felicidades, diputado Robles. Tenemos aquí también la nueva institución de banca de desarrollo para el fomento cooperativo. Le mando un saludo a los cooperativistas de Oaxaca, quienes me han buscado para encontrar las vías mediante las cuales ellos puedan desarrollar su modelo cooperativo enfocado al transporte terrestre en la ruta transoceánica. Evidentemente, la iniciativa de Benjamín Robles es un banco, ¿sí?, para el desarrollo y el fomento del cooperativismo fundamental. Evidentemente tenemos también el crecimiento económico, esta es una meta nacional, y tener a la Secretaría de Salud para que tenga a su cargo promover investigaciones sobre efectos de productos con bajo contenido nutricional y alto valor energético. Yo recuerdo ahora los sellos, y creo que fue una diputada de Morena, la diputada Medel, quien promovió el etiquetado con hexágonos para dejar muy claro los alimentos que pueden dañar la salud por excesos y los que no tienen valor nutrimental. Obviamente, qué bueno que se hizo esto. Felicidades a la diputada Medel, pero la iniciativa viene tiempo atrás por parte del diputado Benjamín Robles. Nueva Ley General de Sociedades Cooperativas. Yo creo que el diputado Benjamín Robles puso el dedo en la llaga al promover que la economía, el sector de la economía social, no sea tratada como las corporaciones, las sociedades anónimas, porque el espíritu cooperativista es diferente y no se les puede cargar la mano como a las empresas 100% lucrativas. Un gran avance en esta materia a través de estas iniciativas que esperamos puedan superar el letargo legislativo y puedan consolidar, porque esto es economía. Aquí la Secretaría de Economía tendría que estar retomando estas iniciativas y promoverlas, encauzarlas. Diputado federal reelecto por mayoría, ex senador de la República, exdiputado local, una figura referente en el ámbito político, Benjamín Robles, Distrito 8 por la capital, en esta 65 legislatura ya. Qué rápido se nos ha ido el tiempo, querido diputado. Aquí tengo mi nota, que es el segundo diputado más votado del país, economista, licenciado en Economía, maestría en Administración Pública, Gobierno y Educación por la Universidad de Alcalá de Henares en España, con temáticas como las que hemos planteado aquí y con una cantidad de foros, un trabajo impresionante. Bienvenido a tu programa Incorruptibles, diputado Benjamín Robles. Platícale a nuestra gran audiencia qué significa ser un legislador, pero a partir de su origen, de su familia. ¿De dónde vienes, diputado? Primero, Daniel, muchísimas gracias por la invitación a este programa tuyo. Me conmovió mucho la pregunta que me haces, porque yo he heredado apellidos honorables. Lo que soy producto de las enseñanzas de mi papá, de mi mamá, y no tengo más que gratos recuerdos y enseñanzas. Como decía mi papá, tienes que ser un buen mexicano, tienes que dar todo lo que puedas. Cualquiera que vaya a ser tu actividad en el futuro, tienes que buscar ser el mejor. Si decides ser maestro, el mejor maestro. Si decides ser barrendero, el mejor barrendero. Si decides ser deportista, el mejor deportista. Y eso me marcó, mi querido Daniel, me marcó en la vida. Y bueno, pues hoy trato de enseñarle a mi hijo y a mis hijas exactamente lo mismo. Dejarles un apellido también honorable, de un hombre trabajador, de un hombre que quiere ayudar a transformar nuestra patria, porque hay muchas desigualdades en México, y no se diga en mi estado, el estado de Oaxaca, hay tremendas desigualdades, y eso lo tenemos que cambiar, y lo vamos a lograr. Ahora que López Obrador es presidente, estoy más seguro que nunca de que sí se puede transformar México, y estoy más seguro que nunca que tendremos la oportunidad de transformar Oaxaca. Diputado, tú decidiste tomar una carrera que es muy importante, la carrera de Economía. Platícanos por qué, habiendo tantas carreras, pudiste haber sido un abogado, un artista,
¿Por qué economía? En algún momento, cuando yo era estudiante de preparatoria, tuve en mis manos un libro de carreras y lo leí. Posiblemente fue uno de los primeros libros que leí completo. ¿Qué hacía cada licenciatura, cada carrera? Me llamó mucho la atención la economía. No hay antecedentes familiares de economistas. Yo decidí estudiar economía porque pensé que un economista podía ayudar a transformar esas cosas de las que hablé hace un rato: la desigualdad, la marginación que padecemos, la pobreza, que no es producto esa pobreza de lo que tenemos en México, porque somos un país de enormes riquezas naturales. Entonces no es posible que, teniendo tantas riquezas, tengamos un país de tanta pobreza. Un estado como el mío, Oaxaca, con tantos recursos naturales, que tenga una población en su mayoría pobre. Eso se puede cambiar y se debe cambiar, mi querido Daniel. No podemos dejar a un lado que la gran potencia del estado de Oaxaca tiene una condición desde hace ya algunas décadas, desde hace muchos años, que es ser un estado binacional. Háblanos de esta relación, porque los oaxaqueños se encuentran en Nueva York, o sea, no se fueron a un territorio sencillo, sino a la ciudad más cosmopolita, una de las más cosmopolitas del mundo, como también lo puede ser París, o lo puede ser Londres, o Hong Kong, pero particularmente Nueva York, donde los oaxaqueños tienen una fuerza extraordinaria y en donde el sentir y la expresión de este pueblo se manifiesta enormemente todos los días. Háblanos de este estado binacional, de esta relación de los mexicanos en Nueva York, de los oaxaqueños en Nueva York. Tú lo has hecho muy bien, mi querido Daniel, porque Oaxaca, he dicho que lo tiene todo, pero el capital más importante es el capital humano, desde el punto de vista que se le quiera analizar. Artistas por todas partes y de toda naturaleza, al grado de que se dice que levantas una piedra y te encuentras un artista. En ese sentido, tenemos un legado impresionante. Pero también te puedo hablar de la gastronomía, que es impresionante. Aquel que nos llega a visitar se queda maravillado con los alimentos que les damos y también se va con varios kilitos de más. Esa es la verdad, porque además la comida es deliciosa. Pero la historia nuestra está plagada de escenas maravillosas. Tomar un libro y leer la vida de Benito Juárez. Tomar un libro y ver también la vida de Porfirio Díaz, aunque al final medio que chaqueteó ahí porque no hizo las cosas correctas. Se le olvidó su origen a Porfirio Díaz. Pero la primera parte de su vida es apasionante. Cómo se luchó por la libertad no solamente de Oaxaca, sino de toda nuestra nación. Así es que sí tenemos una historia. Cuando fui senador de la República, tuve oportunidad de visitar varias ciudades en Estados Unidos. Ir en búsqueda de nuestros paisanos, que recuerdo que cuando yo llegaba, pues se sentían felices porque han estado olvidados. Creo que ahora con López Obrador empiezan a sentir que forman parte de nuestra gran nación, como siempre lo han sido, porque además vienen, nos dejan recursos. Si no fuera por sus remesas hoy en día, quién sabe qué hubiera pasado en estos tiempos de pandemia. Pero de esas muchas veces que yo he ido a Estados Unidos, pues he platicado también con los norteamericanos. Cuando les decía yo, soy senador de México representando al estado de Oaxaca, muchos hasta abrían los ojos. Oaxaca, gente de mucho trabajo, porque de verdad nuestros paisanos que cruzan la frontera, que se van en busca de una oportunidad que aquí se les ha negado en nuestra nación, demuestran su enorme capacidad de trabajo. Somos ejemplo. A mí me han llegado a decir algunos empresarios, si me dicen que es de Oaxaca, yo lo contrato. ¿Y esto qué te demuestra? Que tenemos una fuerza también en nuestro capital humano, y yo creo que por eso Oaxaca sí lo tiene todo. Desafortunadamente, dentro de esto de que tenemos todo,
hemos tenido gobernantes terribles, rateros, que se robaron las oportunidades de mucha gente. Pero eso va a cambiar, porque yo en Oaxaca digo, la lucha sigue hasta que las cosas cambien, y ya van a cambiar. Evidentemente tu experiencia legislativa da pie para pensar que muchas de las cuestiones pudieran quedar como letra muerta, porque no se aplican. ¿Qué tanto de esta capacidad legislativa puede llevarse a un terreno de la práctica a través de la administración pública? Yo digo que tenemos la fórmula para empezar. Aparte de mi capacidad, está saber escuchar. Hace rato tú abrías el programa hablando de muchas iniciativas que yo he presentado a lo largo de mi carrera legislativa. Pero lo que no sabías y que te comento a ti y al auditorio es que estas iniciativas son producto de lo que yo escucho. No creas que me nacen todas las ideas, sino que platico con un grupo y de repente ese grupo me dice, este es un tema importante. Y yo, como me he considerado en la Cámara de Diputados, hoy en día en la Cámara de Senadores, hace algunas legislaturas, pues siento que debo ser la voz de los que no tienen voz en el Congreso mexicano. Entonces retomo sus planteamientos. Hablabas de temas de cooperativistas, porque yo he hablado con cooperativistas, me plantean sus preocupaciones y las convertimos en un producto legislativo. Hablamos de combate a la corrupción, pues por supuesto que sé que es un tema fundamental, pero nace de propuestas. Acabo hace unas cuantas semanas de presentar junto con la diputada Maribel Martínez Ruiz una iniciativa para reforma constitucional e incorporar en nuestra ley suprema el derecho a vivir en un país libre de corrupción. Porque nosotros pensamos de que si está esto en la ley suprema, entonces empiezan a trabajar todo, no solamente leyes secundarias, sino las políticas públicas, que es lo que se requiere, y para eso hay que estar en las administraciones. Así como le está haciendo López Obrador a nivel nacional, así queremos hacerlo en Oaxaca. Sin embargo, diputado, hablar de Oaxaca también es hablar de cacicazgos. Es hablar de cacicazgos no solamente en las zonas urbanas, sino en la intimidad rural de la sierra, en donde la desigualdad y el agobio también se ve sofocado, dominada la población por personajes que controlan, que hostigan a su gente, y este es un conocimiento que tengo desde hace muchas décadas, en donde los cacicazgos regionales serranos, en la intimidad del Oaxaca, de la ciudad, del estado en general, están expresados en esta angustia y en este dolor. Haznos una reflexión, por favor, sobre el cacicazgo. Déjame plantear un poquito, aunque sea rápidamente, pero sí de saque, que deben ser ejemplo para todas las políticas públicas, mucho de lo que pasa en las comunidades de Oaxaca, que se rigen por usos, por costumbres, donde las decisiones las toma el pueblo. Se reúnen en la plaza principal, la comunidad, y ahí toman decisiones. Inclusive hay autoridades municipales que después de esas asambleas comunitarias los mandan a la cárcel del pueblo, porque ahí quien manda es el pueblo, la soberanía radica en el pueblo, auténticamente se ve ahí. Claro, hay muchos lugares donde, producto de toda esta forma de ser que nos ha llevado a ser, a pesar de tener una gran economía, a tener tanta pobreza, pues sí hay abusos. En algunos lugares sí tenemos abusos que tenemos que erradicar. Abusos que se han visto a nivel inclusive de los gobiernos estatales. No ha habido un gobernador, uno solo, que haya hecho cosas positivas para nuestra entidad. Han saqueado el Estado, han empobrecido más a la gente, no solamente porque robaron el presupuesto público, sino porque al hacerlo se roban las oportunidades de nuestra gente. Entonces, si nuestra gente no tiene oportunidades, pues ¿cómo va a poder salir adelante? Entonces, hay que combatirlas.
Yo he alzado la voz en Oaxaca y he dicho, ya basta de tanta corrupción, ya basta de tanta maldita corrupción, que es el peor de los cánceres junto con la desigualdad. Porque en Oaxaca, como en el país, es increíble que el 1% de la población, el 1%, amigas, amigos que nos siguen en esta transmisión, concentre más de la mitad del ingreso en el Estado. Y si tú le aumentas otro por ciento, entre 5 y 10% de la población se quedan con el 80% del ingreso estatal. ¿A qué destinas a la población? A que 2.800.000 o 3 millones de oaxaqueños se disputen el otro por ciento restante. Eso no es posible. Por eso tenemos que cambiar, y por eso reitero, la lucha sigue hasta que las cosas cambien. La gente ya está fastidiada. Sí ve una luz de esperanza, porque ahora con López Obrador se demuestra que era corrupción lo que había en el pasado. Hoy que estamos viendo cómo se pavimentan más de 230 accesos a las cabeceras municipales, uno se pregunta, ¿y por qué antes no se habían pavimentado? Pues porque te decían que se necesitaban miles y miles de millones de pesos. Falso. No ha sido necesario tanto dinero. Antes lo pedían para robárselo, inflaban las obras. Y si tú recorres Oaxaca, Daniel, de verdad, te sorprendes. Porque a pesar de que estamos hablando de que es material de la región, habitantes de la región, los que van construyendo son verdaderas obras de arte. Entonces, yo estoy muy contento, de verdad, muy emocionado, porque creo que ahora sí ya le toca a Oaxaca. Así como hemos visto que a nivel nacional ya está la cuarta transformación, así como hemos visto que en otros estados ya entró la cuarta transformación, yo estoy seguro que el año que entra va a llegar la cuarta transformación al estado de Oaxaca. Bueno, pues a pelear por la mayor parte del pueblo de Oaxaca, a alzar la voz y a ganar las batallas. Porque aquí se trata de cambiar las cosas de a de veras. Tener de verdad la oportunidad de que en Oaxaca haya un gobierno que de verdad pelee por la gente, de verdad haga que las cosas cambien. Sí se puede, pero hay que combatir esos cacicazgos de los que tú hablas. Hay que combatir intereses perversos que también hay. Pero mira, estamos en la lucha. Yo creo que nuestra gente en el estado de Oaxaca sí sabe que estamos a punto de lograr la gran transformación. Y que, pues sí nos abriremos a que vengan inversiones, pero inversiones que estén en la idea de ganar lo normal. Como yo he hablado con algunos empresarios, si vender esto te cuesta 10 pesos, pues puedes venderlo a 11, 12 pesos, pero no lo puedes vender a 100 pesos, porque esa es una marranada que ya estamos cansados en Oaxaca. Cuando nos referimos a Oaxaca, nos referimos a su cultura, a sus herencias prehispánicas, Mitla, Monte Albán, a sus lenguas indígenas, el baile de la piña, la sandunga por todas partes, su barro negro, el barro negro oaxaqueño, las tlayudas, las memelas, el mole, el mezcal, el sentimiento de Oaxaca, su música, sus colores tan maravillosos, su orfebrería. ¿Qué vamos a hacer con toda esta potencia, con toda esta raíz y toda esta potencia? ¿Se va a quedar en eso? ¿Se va a exponenciar hacia la cuarta transformación de manera superior? No, mira, Oaxaca ya lo dijimos que lo tiene todo, como tú has comentado. Tenemos importantes productos que la madre tierra nos da, que con el esfuerzo de las manos de mujeres y hombres del campo, pues nos da pues para exportar inclusive. Sí tenemos toda esa posibilidad, pero no hemos logrado que la distribución del ingreso sea más justa. Y yo creo que en eso radica
la gran ruta que debemos seguir. Vamos a impulsar en Oaxaca ese apotegma obradorista. Por el bien de todos, primero los pobres. Que no significa exclusión, no. Por el bien de todos, pero primero los pobres. Porque ya no aguanta más. Así como hoy vemos que ya se ve hacia el sur, sureste, porque el sur ya no aguantaba más, Oaxaca tampoco aguanta más. Imagínate si logramos transformar Oaxaca, que tiene 570 municipios, casi la cuarta parte de los municipios del país. Si cambias Oaxaca, cambias México. Entonces se trata de que ahora le toca a Oaxaca, pero con todas las de la ley. Sí estamos dispuestos a seguir recibiendo grandes inversiones, pero inversiones que le dejen a nuestro estado. Yo el otro día decía, y lo repetiré porque así pienso, no voy a ocultar lo que pienso ni lo que siento. Nadie va a negar, por ejemplo, que en el istmo de Tehuantepec hay millones y millones de dólares invertidos en la energía eólica. ¿Y de qué nos ha servido? ¿Que acaso la luz en el istmo es más barata? ¿O esto ha permitido el repunte económico? No. Ahora andan ya amenazando empresas con retirar sus inversiones. Pues a ver dónde se encuentran toda la generosidad que han tenido. Necesitamos inversionistas que estén dispuestos a competir, pero de manera más leal, sin beneficios ilimitados, porque los beneficios deben ser para el pueblo y para los inversionistas, pero en condiciones razonables, no en condiciones donde, como la ley del embudo, ¿no? Todo para acá y nada para allá, eso ya no puede ser. Y bueno, teniendo a una figura tan relevante de la izquierda mexicana, yo me pregunto si después de tantos siglos y de tanta desigualdad y tanto rezago y tanto control del PRI histórico, ¿pudiésemos considerar que Oaxaca es de izquierda y puede ser gobernada por la izquierda? Oaxaca es el corazón rebelde de México. En Oaxaca, de verdad, dos personas te pueden ya bloquear una carretera, porque somos gente de lucha, que ante los malos gobiernos, pues no ha habido la habilidad, la capacidad de ir a responder antes de que se generen los problemas, porque a veces hay algunos políticos que hasta de eso se llevan alguna ganancia. Por supuesto que es de izquierda. Oaxaca en el 2022 va a ser gobernado por la izquierda, por esta coalición ya anunciada, y ahí pues esperamos aportar todo lo que esté en nuestras manos para que desde un gobierno de izquierda las cosas cambien en Oaxaca. Yo tengo por conocimiento personal, permíteme decirlo, Benjamín, cuando un legislador llega, o cuando un candidato llega y se convierte en un legislador, lo primero que quiere poner es distancia con su familia y principalmente con su mujer. Déjame te cuento. Tu caso es diferente, Benjamín, porque tú tienes una posibilidad de compartir el espacio legislativo con tu esposa, y es totalmente diferente a lo que te había yo comentado, que bueno, pues sucede, ¿no? Particularmente, ¿qué es lo que ella te dice? ¿Qué te sugiere? ¿Qué te corrige? ¿Qué revisan juntos? ¿Qué piensan como pareja? ¿Y de qué te ha servido este conocimiento o las aportaciones que ella te ha dado? Bueno, ella es impulsora de la igualdad entre derechos entre las mujeres y los hombres. Y como todos sabemos, venimos de una cultura del machismo, entonces hasta en conceptos ella me hace permanentemente recomendaciones de inclusión, porque en el lenguaje uno puede cometer el error de no serlo. Y bueno, ella es como aquella anécdota de aquel gran estadista que tenía alguien que le recordaba que somos de carne y hueso y que uno debe saber escuchar. Y yo a mi esposa y a muchos amigos los escucho, porque sé que lo hacen de buena fe y aprendo mucho, porque eso me pasa a mí. Yo sí soy de los que aprendo, pero además aprendo rápido. No me cuestiono,
En ese tema mi ego está normal, porque el ego es lo que vuelve locos a muchos. Se les olvida que todos somos seres humanos y que si no tenemos la capacidad de estar aprendiendo todos los días, pues ya vamos mal, mi querido amigo. No, pues la familia es fundamental, aunque debo reconocer que en el caso mío, a pesar de considerarlo lo más importante, pues uno a veces pone a la familia en segundo plano. ¿Por qué? Porque esta actividad te absorbe. Pero yo le digo a mis hijas, a mi hijo, que creo estar luchando por la transformación nacional y la de Oaxaca. Algún día me va a tocar irme de este mundo. Y lo que quiero es que cuando mis hijas, que hoy van a entrar pronto a la adolescencia, cuando sean adultas, Oaxaca sea diferente. Quiero que todas las niñas de su edad vivan en un Oaxaca distinto, donde no las humillen para darles una oportunidad, que es lo que hoy pasa. Tenemos que cambiar eso. Entonces yo les digo, oigan, pues yo ando del tingo al tango porque necesitamos organizarnos con la gente. Necesitamos cambiar las cosas. A veces les pedimos acompáñenos para que se den cuenta. Mi esposa, hoy diputada federal, un día me acompañó a una gira donde nos recibieron pues muy felices en el pueblo, porque iba yo a entregar formalmente como 15 casas que había gestionado para parte de la comunidad. Y cuando Maribel se dio cuenta, me dijo, yo quiero ayudarte, quiero meterme en esto, quiero hacer más cosas. Pues yo espero que mis hijas algún día también lo hagan, que se den cuenta que servir al prójimo pues es lo que debemos hacer. Y si nos dieron la oportunidad, dadas las circunstancias, de ayudar a los demás, hay que hacerlo. Sí se puede. Eso me enseñaron en mi casa, eso me enseñó mucho mi abuela, que cada vez que yo la veía, pues me daba lecciones de vida. Y yo creo que esa lección de dar, sin esperar recibir nada a cambio, es fundamental. Yo por eso pienso en las generaciones futuras, que no tengan que vivir bajo la humillación de los que se creen poderosos y que todo lo tienen porque tienen mucho dinero. No, aquí todos somos iguales ante la ley y debemos tener las mismas oportunidades. Así es que sí, la familia para mí es fundamental. Yo le voy a agradecer siempre a mi esposa Maribel que me haya dejado entrar en su vida. Yo había enviudado, tengo un hijo de mi primer matrimonio, pero pues la vida a veces es difícil y mi primera esposa se me adelantó, pero me dijo Diosito, ahí te mando a Maribel. Y bueno, pues hoy tenemos una familia muy feliz, integrada por Maribel, mi esposa, mi hijo Luis Alonso, mis dos hijas Valeria, Victoria y un servidor. Y somos una familia muy feliz. Benjamín, tú eres un legislador muy capaz, está comprobado, muy versátil, te has estirado prácticamente como liga entre muchísimas visiones y enfoques, que generas mucho ánimo positivo en tu misión. ¿Cuáles serían, en el caso en el que el pueblo te eligiera, las acciones más determinantes que realizarías o las primeras acciones en torno a la posibilidad de, tras ser elegido, gobernar tu estado? Pues yo creo que como gobernador de un estado tan importante como Oaxaca, debes tener claro que hay que ayudar a la gente más desprotegida, que es la mayoría de la población. Tenemos una deuda con los pueblos originarios, pero ya está la demostración, lo ha puesto López Obrador. Si le das el dinero directamente a las comunidades, ellos han demostrado que tienen capacidad de trabajo y que hacen maravillas. Yo sí creo francamente que el dinero público tiene que ser mejor administrado y la responsabilidad de hacerlo es enorme. Ya basta
como ha sucedido hasta ahora, de que endeudan al Estado y luego no vemos la obra pública por ninguna parte. Hay que ayudar a las comunidades y hay que pedir que las comunidades sean las que vigilen que el dinero público sí se aplique, porque pues podrá haber el interés de alguien de enriquecerse, pero el servicio público no es para enriquecerse. El servicio público es para servirle a la patria, en este caso para servirle a la entidad. Así es que hay que hacer las cosas totalmente distintas como se han hecho, pensando en las comunidades, pensando en las colonias. Yo soy diputado de la capital del estado y es impresionante que a 10 minutos del centro haya calles sin pavimentación, sin drenaje, sin agua, a veces sin luz. O sea, no es posible. Yo digo, ¿qué chingados hicieron con el dinero entonces? Pues se lo robaron, porque Oaxaca ha recibido millones y millones de pesos, mucho más que otros estados de la República. Y no puede ser que esos recursos no hayan servido para nada. Hoy Oaxaca mejoró en su combate a la pobreza. No por el gobierno estatal, eso no hizo nada. Por los programas sociales. Cuando tú das dinero directamente a la gente, que es una nueva política. López Obrador la llamó la política económica en tiempos de coronavirus, alimentar el consumo. Y ese consumo aumentado es lo que ha permitido que el dinero pueda estar dando vueltas, generando más y más economía. Eso es lo que hay que hacer políticas públicas pensando en la gente, no pensando en los gobiernos. Debo insistir sobre mi preocupación por la gente, que evidentemente coincide en tu preocupación con la gente. ¿Qué va a pasar cuando después de un ejercicio de gobierno contrastemos un migrante oaxaqueño antes y después, con un campesino antes y después de un sexenio, con un indígena antes y después, con un maestro antes y después? ¿Qué va a pasar con la gente de Oaxaca antes y después de un mandato popular como el que pudieras llegar a encabezar? Mira, no quiero caer en temas donde la autoridad electoral me vaya a acusar de nada, pero deja pensar en el ideal de un servidor, y estoy seguro que de muchos, la mayor parte de los oaxaqueños, pues que haya piso parejo para todos. O sea, no puede ser que solamente haya unos que se benefician. Piso parejo para todos. Cuando yo hablo de que no queremos que se tengan que humillar las futuras generaciones para que les den una oportunidad, tampoco digo que les regalen la oportunidad, que se la ganen, pero sin necesidad de la humillación como hoy sucede. Entonces, piso parejo. Y estoy seguro que si hay piso parejo, la gente, que en Oaxaca ya lo hemos dicho, somos muy trabajadores, pues vamos a demostrar que podemos salir adelante solamente con ese pequeño empujón. Pero para eso pues hay que meterle a todo. Pero lo primero que hay que meterle es a combatir la desigualdad. La enseñanza de la pandemia ha sido importantísima. Me decían a mí en mis giras, si no fuese por este programa de Sembrando Vida o por este programa de adultos mayores, Benjamín, ¿qué hubiéramos hecho en pandemia? El dinero del gobierno es dinero del pueblo. El gobierno solo lo administra y debe encontrar, en función de la situación del momento, cómo aterrizarlo para que la gente sea beneficiada. Para mí eso es lo más importante, la gente y que reciba un beneficio. Te adelantaste a los tiempos, Benjamín. De alguna forma tenías ya una intuición, ciertas lógicas o un trabajo muy amplio que permitió que anticiparas lo que la Cuarta Transformación tiene en esencia. ¿Cómo se puede valorar reflexivamente tu trabajo legislativo respecto a los efectos que se traducen literalmente en los programas de gobierno, en leyes dentro de la Cuarta Transformación? Pues yo creo que lo que hemos hecho demuestra que no estamos equivocados en escuchar a la gente.
El éxito del presidente López Obrador es que sabe escuchar a la gente. Nadie en este país tiene el pulso de lo que pasa en nuestra nación, en todo su territorio, como López Obrador. Porque ha recorrido todos los municipios y lo sigue recorriendo y se detiene a escuchar a la ciudadanía. Pues en las giras mías, yo que tuve la oportunidad de acompañarlo para recorrer los 570 municipios cuando el fraude del 2006, pues lo que te puedo decir, Daniel, es que hemos continuado con este ejercicio. Y yo lo veía que él escuchaba y bueno, pues hacer lo mismo que un hombre de su talla, de su altura política, pues para mí ha sido fundamental y creo que no nos hemos equivocado. Yo estoy muy contento con lo que hemos avanzado en todos estos años. Enfrentamos obstáculos como cualquiera, a veces salimos más rápido adelante que en otras ocasiones, pero sé que si mantenemos esta forma de trabajar, de ser, de pensar en los demás antes de pensar en uno mismo, vamos a lograr que las cosas cambien. Lo que estamos aportando creo que se va a quedar pequeño con lo que tendremos la oportunidad de aportar para lograr la gran transformación de Oaxaca. No podemos hablar de Oaxaca sin los gustos. ¿Cuáles son los gustos de Benjamín Robles? ¿Cuáles son tus platillos oaxaqueños favoritos? Híjoles, muchos, porque a mí sí me gusta mucho. Eres de buen diente. Sí, soy de buen diente. El mole para mí siempre ha sido fundamental, pero más soy de antojos. De hace días decía, yo quiero un caldo de pollo. Y entonces me paré en un aeropuerto que llegué a tiempo y me lo llevaron, pero tibiezón. Le dije, no, yo soñé con un caldo de pollo, pero hirviendo, caliéntemelo, pero bien. Ayer invité a mi esposa a comer como eso de las 6 de la tarde, pero a esa hora comimos y yo dije, déjame pedir una gordita de esto, un panucho, mole de olla, comí ayer, fabuloso, riquísimo. No, yo soy de buen diente, mi querido. Los tamales, ¿no? No, hombre, los tamales son una perdición, me hacen caminar más, pero sí. El mole amarillo oaxaqueño también. La verdad es que las tlayudas, las memelitas, los champurrados, mi querido amigo. En un comal de barro. Me estás dando apetito y todavía creo que falta para que termine la entrevista. Aquí en la cámara no hay comales de barro, tristemente. Un aspecto que resulta importante es valorar a las figuras políticas. ¿Cuál es el político que más admiras? El licenciado Andrés Manuel López Obrador, sin duda alguna. Mucha gente lo admira. ¿Por qué lo admira, Benjamín? Es un hombre que es congruente sus dichos con sus hechos. Conste que yo he convivido mucho con él, más que muchas personas, mucho más que el promedio. Recorrí con él los 570 municipios. Tuve la oportunidad de viajar con él los largos caminos entre municipio y municipio en Oaxaca y te puedo decir que es un hombre sencillo, es un patriota, pero es un hombre convencido de que las cosas sí se pueden lograr y que la gran transformación que está logrando ya en México, pues es el mejor ejemplo. Nosotros lo vimos hace unos días en Palacio Nacional a propósito del presupuesto que aprobamos para el 2022. Estaba feliz de la vida. Yo creo que nunca había visto tan feliz al presidente. Porque tiene una bancada, como yo lo he dicho en la más alta tribuna de esta Cámara de Diputados. Somos la fuerza de Andrés Manuel López Obrador. Le he espetado en la cara a la oposición. Les dije, por cierto, que no le íbamos a aprobar ni una sola de sus propuestas desde el primer día. Creo que no me creyeron. Pero después les tuve que decir, les dije que no les íbamos a aprobar ninguna, pero no porque nos caigan gordos, sino porque ustedes nos proponen todo lo contrario a lo que estamos luchando. Ustedes nos proponen cumplir los caprichos de su agenda partidista, quitándole recursos a los programas sociales o a las grandes obras. Pues nunca les vamos a aprobar eso, ni siquiera son inteligentes, porque no les importa, no tienen ni agenda. Me recuerdan a don Benito Juárez, cuando decía que el triunfo de la reacción era inmoral, era moralmente imposible. Porque son eso, son reacción, ni siquiera son oposición. Porque la oposición te dice a veces, esto está bien y esto está mal,
Pero estos les dices tú, ¿es negro? Y ellos dicen, es blanco. Tú les dices, es blanco y esto es negro. Son la reacción. Ya se demostró que en esta Cámara de Diputados el triunfo de la reacción es moralmente imposible. En este contexto de economía y de transformación, Benjamín, indudablemente el Banco del Bienestar puede ser un eje central para el desarrollo económico del estado de Oaxaca. Has hablado con la directora del Banco del Bienestar, con el presidente, respecto a la posibilidad de potenciar aquella iniciativa que has hecho para un banco rural, para un banco de cooperativas, a partir de este enfoque con el importantísimo Banco del Bienestar. En el Partido del Trabajo estamos proponiendo que el Banco de Bienestar abra un poco más, ahora que va a estar en todos los municipios. Yo recorro Oaxaca y veo que ya están prácticamente terminadas las sucursales del Banco de Bienestar. Pues ahora tienen que buscar dar un paso más, no solamente ser el conducto para que aterricen los apoyos de los programas sociales, sino empezar a dar créditos, empezar a hacer otras acciones, y una de ellas tiene que ver con el campo. Hay algunas iniciativas que yo propuse en el pasado que ahora bien caben en el Banco de Bienestar, que es fundamental. Es un banco que yo creo que va a permitirle al país, y si nos ponemos buzos en los estados, en Oaxaca yo quiero ponerme muy abusado con ese tema, pues empezar a hacer algo. ¿Qué me decía la gente? Te repito, bueno, oye, ¿que no podrá haber un programa estatal similar a Sembrando Vida? Que le otorgue un crédito, un ingreso a las mujeres y hombres del campo para que estén metiéndole a su actividad. Hablábamos de que tenemos café en muchas partes del estado. Pues hay que apoyar a las mujeres y hombres que se dedican a eso, y a través del Banco de Bienestar podríamos hacerlo. Pero algo que me han pedido, de verdad reiteradamente, es un programa estatal de fertilizantes. Necesitan apoyito, hay que hacerlo, y eso va a beneficiar a todos los productores, pero hay que dar ese apoyo a tiempo, no cuando ya pasó el momento en que ellos están trabajando la tierra. Debe ser oportuno. Eso es lo que están pidiendo, y yo luego tomé nota, y será una propuesta de gobierno para el 2022. Hablar de Oaxaca es hablar de regiones, es hablar de etnias, es hablar de lenguas indígenas, es hablar de identidades, es hablar de muchas cosas. Platícanos un poco sobre las identidades, estas regiones, esta geografía cultural, histórica, indígena, rural y urbana de Oaxaca. ¿Cómo está dividido Oaxaca? Bueno, ya que hablas de lenguas, no podemos permitir que se pierdan las lenguas, los idiomas de esas comunidades. Tenemos 16 etnias que hablan ya sus propias lenguas, y no podemos nosotros bajar la guardia en ese sentido. Yo este fin de semana me toca recorrer el istmo de Tehuantepec, no, de este fin de semana al otro. Este fin de semana voy a ir a parte de la Mixteca, Tamazulapan, a hacer un foro sobre medio ambiente. La otra semana invité a Noroña a que recorramos varios municipios del istmo de Tehuantepec, y después llegar a los valles centrales, porque el día 28 voy a entregar la plataforma político-electoral del PT, la propuesta de gobierno, y lo queremos hacer con bombo y platillo allá. Pero bueno, la región del istmo se va a convertir en la región más importante del país por el proyecto del corredor transísmico. Del mundo. Pero yo les digo, del mundo. Yo les digo, ya nos pusimos las pilas, ya hay que hacerlo desde ahorita. Ya sabemos que van a llegar las empresas de Asia, que van a llegar empresas de Europa. Ya cambiamos la currícula escolar de educación media superior y superior de la región. Ya estamos preparando, por lo menos en chino, en inglés, a nuestros estudiantes, porque sí va a detonar económicamente a la región, pero sería un absurdo que solo lo hiciera con cerca de 80 municipios, que son los que están en este corredor, municipios de Oaxaca y también del estado de Veracruz. Esto debe impactar en todo el istmo,
pero yo digo en todo el estado de Oaxaca y cómo nos estamos preparando. Le comentaba yo a alguien, Daniel, que la tesis que presenté para obtener el grado de maestría en la Universidad de Alcalá de Henares en Gobierno y Educación fue de hacer un ejercicio, pero ya muy formal, para que los estudiantes desde educación media superior, no solamente superior, desde media superior, tuvieran ya una relación con las empresas de la región, auspiciadas y organizadas por el gobierno. Entonces es un esfuerzo tripartita: gobierno, instituciones educativas, sector privado. El sector privado sale beneficiado porque andan buscando mano de obra calificada. Si empiezan a trabajar desde preparatoria, educación media superior, ahí en esas empresas los jóvenes, pues van agarrándole callo, ¿no? Los estudiantes se benefician porque ¿qué es lo que te piden cuando terminas la escuela? Experiencia. Pero pues ¿cómo vas a tener experiencia si apenas estás estudiando? Entonces ahí matas varios pájaros de un solo tiro, y el gobierno pues tiene que ponerse las pilas para impulsar políticas públicas que permitan esto. Entonces la región del Istmo es fundamental por el tema del corredor transísmico. Pero ahora que se termine la carretera que va a la costa, la región de la costa va a tener un impacto económico. Cuando se terminen ambas autopistas, la que va al Istmo y la que va a la costa, forzosamente habrá una gran detonación económica. Porque vas a poder hasta trasladar los productos más rápidamente de un lugar a otro. Y si en el próximo gobierno apuntamos a hacer una nueva carretera de Oaxaca a la cuenca del Papaloapan, a Tuxtepec, imagínate la versatilidad que le vas a dar a la comunicación. Vas a poder inclusive conectar municipios del estado de Veracruz con Oaxaca, con el Istmo, con la costa. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero tenemos que voltear a la mixteca oaxaqueña, que ha sido olvidada, tradicionalmente olvidada. Ahí es horrible. Es un contraste de sentimientos, porque la gente va a verte cuando vas de gira, pero se va con todo y su material y siguen tejiendo. Los sombreros, las bolsas que hacen, donde les pagan por ciento una miseria. ¿Por qué no hemos metido maquinaria para que esa gente tenga un plus? Porque luego por los coyotes que les compran las cosas a precios ridículos. Un sombrero que se pueden tardar 5, 6, 7, 8 horas, se lo quieren vender a 20 pesos. Eso es una miseria. Entonces tenemos que detonar también económicamente a la Mixteca, a la Cañada, a la Sierra Mazateca, o como le quiere llamar el presidente López Obrador, a la Sierra de los Flores Magón. Pues también tenemos que detonarla, no solamente desde el punto de vista turístico, pero llegar a esa zona, de verdad que es un problema, porque la carretera es muy complicada, muchas curvas, peligrosas. Tienes que ver cómo fortaleces la conexión de la Cañada a la cuenca del Papaloapan y detonar todas las actividades, la actividad turística, toda la actividad agrícola, la actividad pesquera. La verdad, en Oaxaca se puede hacer todo, pero cuando los gobiernos llegan a robar, en lugar de sacar adelante a un estado, pues las cosas no funcionan. Eso va a cambiar en el 2022. Los migrantes oaxaqueños, por esta fuerza de identidad, ¿tienen anhelos de regresar a Oaxaca, Benjamín? Siempre quieren regresar a su tierra. Si no lo hacen como ellos quisieran, es porque siguen viendo que no hay oportunidades. Pero mandan sus remesas. Si no fuera por las remesas, en Oaxaca ya se hubiera dado una revolución. Es por las remesas. Porque como tú lo decías en un principio, México, Oaxaca es un ejemplo, tiene familias binacionales. Porque tienen a su parte de su familia ya en Estados Unidos y en el estado de Oaxaca. No pierden el arraigo. Cuando yo he ido a Estados Unidos a visitar allá a los paisanos, es impresionante. Oyes música de Oaxaca, colores de Oaxaca, comida de Oaxaca.
los bailables de Oaxaca. No, pues es como si estuvieras en Oaxaca. Entonces la gente no pierde su arraigo. Es una aspiración, lo hacen cotidianamente. Algunos porque ya tienen la posibilidad de cruzar sin problema alguno la frontera, y otros porque se arriesgan, porque es tanto su amor a su familia, a su tierra, que regresan y ya después ven cómo retornan a la Unión Americana. Benjamín, indudablemente el dinero de las remesas de los migrantes mexicanos son muchísimo más importantes que la generación de economía, incluyendo estos empresarios como Claudio X González, que son antipatriotas, que viven golpeando al gobierno y que no significan este potencial representativo para nuestro país, que ya lo quisieran muchos países de la tierra. No lo tiene Argentina, no lo tiene Brasil, no lo tiene en otros tanto como México. Los oaxaqueños en Estados Unidos han transferido de enero a septiembre 1.700 millones de dólares. Y esta cifra para los últimos meses del año superará más de 2.000 millones. Quizás pudiera ir a 3.000, ojalá y más, no sé. Pero teniendo ya este enfoque, esta visión, ¿cuál es la reflexión que haces sobre los migrantes, la economía a través de las remesas? Mira, para empezar te puedo decir que cerca del 20% de las familias de Oaxaca reciben recursos de sus familiares que están allá en Estados Unidos. Entonces eso es impresionante. Sí, y yo creo que, por ejemplo, en materia de remesas, pues también el Banco de Bienestar tiene que entrarle para hacer mucho más fácil y menos costoso, porque allá también hay gente que les entierra el colmillo y les cobra hasta un ojo de la cara por andar mandando sus remesas. Sería fabuloso con el Banco de Bienestar. Esa institución está llamada a convertirse de verdad en pilar. Por eso veo a parte de los banqueros medio preocupados, sí, hasta molestos, sí, claro, por lo que puede suceder con el Banco de Bienestar. Con todo este potencial de los foros de cooperativismo que emprendiste con tu extraordinario equipo de trabajo, con la propuesta que llevé a la presidencia, Benjamín, indudablemente ya hay un impulso y está el Instituto Nacional de la Economía Social decidido, determinado a que este modelo fructifique y se desarrolle. ¿Cómo vas a potenciar, cómo vas a dinamizar este proyecto y cómo vamos a consolidar el cooperativismo en Oaxaca de una vez por todas? Sí, lo que necesitamos impulsar aquí desde el Congreso mexicano es una legislación más adecuada, porque los han querido tratar como si fueran parte de un sector privado y son el sector social de la economía. La legislatura pasada estuvimos a punto, ya nos pusimos de acuerdo en impulsar un par de iniciativas, pero que se han detenido, porque a veces todavía vemos obstáculos neoliberales que tenemos que superar, pero es fundamental. Creo que la pandemia también debe enseñarnos, debemos aprender de que impulsar el sector social de la economía es fundamental en estos momentos. La gente tiene ganas de salir adelante. La gente tiene creatividad y busca la forma de ponerse de acuerdo con la comadre, con el pariente y organizar actividades que con el impulso de un marco jurídico adecuado, las cooperativas pueden tener un repunte fundamental. Yo que he tenido la oportunidad de platicar con una buena parte de representantes, de integrantes del sector cooperativista nacional, por supuesto que estoy totalmente de acuerdo, que es una actividad que hay que impulsar, y si la podemos hacer desde Oaxaca, pues va a ser fundamental. Benjamín, pues conocemos ya mucho de tu visión, de tu enfoque, de tus fortalezas, de tus aspiraciones políticas que nos has compartido esta noche, y desde luego del afán de transformar a este país y hacerlo un país extraordinario, y teniendo a Oaxaca como un gran referente en todo sentido. ¿Qué falta conocer de ti, Benjamín Robles? Pues muchas gracias primero a ti, mi querido Daniel, por la oportunidad que me das de
mostrarme en toda la transparencia con tu auditorio, saludar a quienes han seguido esta transmisión y a nuestra querida gente de Oaxaca decirles, ya llegó la hora de que Oaxaca tenga un verdadero cambio, donde el cambio, para que sea verdadero, tiene que sentirse en todos los hogares de Oaxaca, no en unos cuantos, en todos los hogares. Y yo digo que sí se puede. Y digo que sus sueños de avanzar, de evolucionar, de que les vaya mejor a ustedes y a sus familias, eso sí se puede, amigas y amigos. Yo estoy convencido de que este es el momento de Oaxaca y, si me lo permites, este es el momento de Benjamín Robles. Me siento muy bien, tengo muchos años dándole seguimiento a los distintos posicionamientos que tienen distintos actores, mujeres y hombres en el Estado. Y cuando se acercaba a este momento de definiciones, hablé, por ejemplo, con el dirigente nacional de Morena, con Mario Delgado, hablé con mi dirigente nacional, con Alberto Anaya, he intercambiado algunos puntos de vista con dirigentes del Partido Verde y les he dicho que sea un proceso democrático, que no haya dedazos, que sea encuesta, como dicen los estatutos de Morena. Estoy muy contento de informar que la convocatoria que lanzó Morena establece que habrá 3 encuestas. Una encuesta eje y 2 espejo. Estas de empresas privadas para garantizar una total transparencia. Y a mí me da mucho gusto que así sea, porque esto lo que demuestra es que sí se tienen deseos de que este país y sus partidos avancen desde el punto de vista democrático en la selección de las candidatas y candidatos. Las que he visto, por eso creo que estoy muy, pero muy contento, pues yo estoy arriba, como el mejor posicionado, como la gente que la ciudadanía ve como más trabajador, como la gente que ve como el hombre que quiere que las cosas realmente cambien en Oaxaca. Esos atributos los estamos ganando, entonces yo estoy muy contento. Y bueno, pues voy a esperar que se dé este ejercicio. He dicho unir Oaxaca, porque creo que la transformación de Oaxaca, el cambio verdadero, se va a dar precisamente con la unidad, con la suma de todas y de todos. Y espero tener la oportunidad de caminar de la mano con ustedes para lograr ese gran cambio verdadero. Soy incorruptible, soy 100% obradorista, soy su servidor y amigo, Benjamín Robles, a las órdenes de todas y de todos ustedes. Gracias. Bueno, amigas y amigos, yo quiero agradecerle a Madame Kika su enorme apoyo en este programa desde Estados Unidos, a los mexicanas y mexicanos en Estados Unidos, específicamente a quienes en Nueva York hicieron este AMLO Fest, esta confluencia de emociones ante la llegada del presidente a Naciones Unidas, con quien tuve la oportunidad de participar y platicar. Quiero agradecerles a toda nuestra gente en el chat que está muy preocupada, quienes tienen un familiar, un pariente, una esencia con este extraordinario estado de Oaxaca, con ferviente emoción. Y desde luego recordar, ustedes saben bien, los ricos y deliciosos tamales oaxaqueños con los que torturo en nuestros programas a la gente en Australia, a los mexicanos en Australia. Agradecerles esta posibilidad de tener un programa emotivo, interesante y necesario para conocer a uno de los personajes que, además de ser legislador, es candidato para la gubernatura a partir de una elección interna, de un proceso interno que estará próximo a celebrarse. A todas y todos ustedes, muchas gracias. No se olviden de seguir los programas de Cuarta República, Salud Universal con el doctor Rodolfo Ondarza, Enfoque 21.5 desde Francia con Gerardo Perfors, Vanguardia Arte Mexicano con nuestro querido y extraordinario maestro Dimensión Mural, Alejandro, con mucho cariño para ti.
Sonidos y pasión, desde luego, con el gran flautista, músico mexicano Horacio Franco, nuestros programas de Incorruptibles, Guerra Híbrida y algunos documentales como AMLO, El Camino y La Llegada. Muchísimas gracias por su presencia esta noche. No se olviden que tenemos una cita regular en Cuarta República. Esto fue Incorruptibles, periodismo de combate. Nos vemos pronto, amigas y amigos.